Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es lunes, pero es que ayer domingo me hicieron una reflexión. Mejor dicho, el evangelio de ayer domingo es muy bonito. Es muy bonito porque se tiene que explicar apologéticamente, y aunque ayer yo estuve en misa, los sacerdotes a donde yo asistí, que yo transmito la misa de las 9 de la mañana, ese sacerdote no supo explicar el evangelio de ese domingo. Es respetable la posición que él utilizó y es válida también, pero a mí me parece que son estos momentos y durante toda esta semana cuando más la Iglesia Católica debería apologéticamente enseñar de qué es lo que Jesucristo quiso decir con su palabra, y no irse por las ramitas, no irse por una ramita o por otra, sino coger el tallo y escudriñar el tallo como tal. Por eso el sacerdote de ayer, pues él dijo sus cosas muy bonitas, pero si usted no enseña a los católicos por qué debemos estar en la Iglesia Católica, entonces llega un protestante mentiroso y se lo lleva. Porque un mal católico mal instruido es un seguro protestante, pero un católico bien instruido jamás dejaría la Iglesia Católica. Por eso es que me extraña que ayer en las dos misas que participé, los católicos escuchan, sí, muy bonito, pero salen como si nada hubiera pasado. Uno que otro a lo mejor entendería, pero la verdad es que a mí me parece que deberían escudriñar más las escrituras en esta clase, en la apologética, para que la gente se dé cuenta qué fue lo que pasó, por qué Jesucristo dijo esto, por qué la palabra de ayer, de esta semana y de toda la semana va a ser muy importante para que los católicos analfabetas entiendan por qué la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo. Y dos, porque si eso está escrito en la palabra de Dios y los católicos no la tienen muy en clara, entonces seguramente se van a perder en la vida. Si están perdidos los católicos, mal católicos, que se salieron de la Iglesia Católica por seguir una doctrina de demonios, ahora más razón, ¿cómo no se va a salir cómo no se va a perder un católico mal instruido? Es muy importante que la Iglesia Católica, ojalá poco a poco vaya, y los sacerdotes vayan tomando la apologética como una verdadera enseñanza de la doctrina de Cristo, porque yo estoy muy confundido, muchachos, estoy muy confundido. Por ejemplo, hoy este joven Barajas ganó medalla de plata, le dio la gloria y la honra a Dios, pero estoy seguro que este joven es protestante. Y le dio la gloria y la honra a Dios en su medalla. Dijo, esto yo hice mi esfuerzo, pero Dios fue el que me puso la medalla. ¿Cómo no va a ser válido esto, por Dios? Si lo está diciendo un joven que ama a Dios, que le han enseñado a Dios, pero estoy seguro que ese joven es protestante. Y entonces uno se pregunta, entonces Dios no actuó ahí. ¿Cómo no va a actuar Dios en ese joven? Tiene 17 años, fue inculcado en la doctrina, en quién sabe qué doctrina allá en Cúcuta. Pero cuando una persona dice, le doy la gloria y la honra a Dios, estoy seguro que es un protestante. Porque nosotros los católicos rara vez le damos la gloria y la honra a Dios. Nosotros los católicos decimos gracias a Dios. Por eso es muy importante que ustedes entiendan. Ese joven se condenará. Ese joven, si sigue por esa doctrina, a pesar de que le da la honra y la gloria a Dios, se condenará. Y es aquí donde yo tengo que decir algo muy claro, y lo voy a decir. Si está escrito en la Biblia que si usted no cumple, no obedece la doctrina de Jesucristo, se condena. Si usted no obedece la doctrina de Jesucristo, se condena. Y este joven Barajas le dio la honra y la gloria a Dios, pero le dio la honra y la gloria a Dios a lo mejor fuera de la Iglesia de Cristo. ¿Será válido? Muchachos, si está escrito en la Biblia
que él obedece a Dios, se salvará. Si le obedece a Cristo, se salvará. Pero si él no le obedece a Cristo, así le dé la gloria, la honra y todo, no se salva. Esto que yo estoy diciendo es muy delicado, pero yo quiero que se les meta en el tema en la mente una cosa. Jesucristo es un Jesucristo misericordioso, es un Dios misericordioso, pero solo con los que se arrepienten y le obedecen, no más. Usted le va a dar la honra y la gloria a Dios fuera de la iglesia de Cristo. No, eso no sirve, muchachos. No sirve porque así no está escrito. Vamos a leer entonces la palabra de este domingo. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Éxodo 16, 2:4 y 12:15. Yo haré llover pan del cielo. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa del rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es Éxodo. Me puse a investigar Éxodo. 1400 años, estamos hablando de Moisés, de la tierra de Moisés. 1400 años antes de Jesucristo. 1400 más 2024, hace 3024 años. 3424 años que esto sucedió. 3424 años que esto sucedió allá en esa tierra. Dios sacó de Egipto a su pueblo elegido, a los israelitas, y los va a llevar hacia la tierra prometida. Pero en ese lapsus de camino, los hombres se desesperaron porque estaban aguantando hambre, estaban aguantando sed, y veían con mucha paciencia cómo Dios guardaba silencio. Y por eso estos hombres, faltos de fe, se desesperan. Y por eso hacen esta clase de comentarios. Comentarios que van a ofender a Dios. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Allá al menos teníamos la olla de carne y teníamos toda clase de comida y de vegetales. Pero vean, nos vinieron a traer a este desierto a aguantar sed y hambre. Es que Dios a veces pone a su pueblo en una muy duras situaciones, desesperantes, donde Dios los ponía al límite para ver qué tan grande es su fe y qué tanto creen en Él. Y es aquí donde una vez más la paciencia y la misericordia de Dios se hace ver. Este pueblo va a comer carne en la tarde y pan en la mañana. Y dice que aparece un rocío en la mañana que se convierte en una harina, y de esa harina van a comer, a hacer pan sin levadura.
y en la tarde van a comer tórtolas. Entonces, ahí se hace la misericordia de Dios. Pero terminamos con una frase, que es la más importante de todas, la última. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese pan? ¿Qué es esa harina que cae del cielo? ¿Qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da de comer. En aquel tiempo ya todo estaba como que predestinado para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A esa tierra, a ese pueblo se les iba a dar pan de comer, pan bajado del cielo. Era pan, pero nadie podía guardar nada para el otro día, porque todos los días había que cosechar nuevo. No servía para guardar nada, solamente era para el día y ya. Al otro día volvía y caía el rocío y volvían otra vez, pero no era para guardar pan, porque eso tiene una simbología muy especial. Que el pan que Jesucristo nos va a dar va a servir para alimentar nuestro cuerpo un solo día, no más. No va a ser para todos los días. Todos los días Dios nos va a proporcionar ese pan para comer todos los días. Pero aquí dice que es pan que el Dios nos va a dar y que ha bajado del cielo. Vamos a leer el Salmo. Bueno, y termino con este pedacito. Es el inicio de un proceso, de un ritual que se va a llamar Eucaristía en nuestros tiempos. Es un ritual que se va a llamar Eucaristía en nuestros tiempos. Responsorial es Salmo 77. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. Es un salmo muy bonito. El Señor les dio un trigo celeste. ¿Qué es el maná? Trigo celeste. ¿Cómo que celeste? Sí, bajado del cielo. Es lo que comen los ángeles, según dice este relato bíblico. Es lo que comen los ángeles en el cielo. Trigo celeste, pan del cielo. Y esto es parte del ritual de la Eucaristía que Jesucristo va a instituir aquí en la tierra. Y vamos a leer la segunda lectura. Es una carta de Pablo a los Efesios, Efesios 4, 17, 20, 24. Vestíos de la nueva condición humana, creado a imagen de Dios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo. Si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre vicio corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como los gentiles que andaban en la vaciedad de los criterios. Vosotros, en cambio, no es así. Esto es lo que yo digo, dice Pablo, que ya no andéis como andan los pecadores, metidos en sus pecados, metidos en la vaciedad de sus
de sus ansiedades mundanas. No, ustedes ya no son así. Ustedes de ahorita en adelante van a caminar en la doctrina de Cristo. Porque ustedes fueron adoctrinados en la doctrina de Cristo. Esto es tan profundo, muchachos, que a algunos seguramente no les suena nada. Porque es que Jesucristo coge a 12 hombres, primero nombra a Pedro y coge a sus 12 discípulos, a los que él les quiso, y durante 3 años los adoctrinó. ¿Qué es doctrina? Enseñar algo que la gente debe seguir. Eso es adoctrinar. Jesucristo vino y trajo una nueva doctrina, y esa doctrina incluye que ya vamos a caminar es con la doctrina de Cristo. Si Cristo dijo esto, eso hay que hacerlo. Si Cristo dijo esto otro, eso hay que hacerlo. Es lo que ordenó Cristo. Por eso nosotros vamos a encontrar en la Biblia frases como: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y en Mateo 7, 21, 23 nos lo deja más claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando dice la voluntad de mi Padre, quiere decir que Él le enseñó una doctrina a sus discípulos de acuerdo a lo que el Padre le dijo que debía enseñar, y el Hijo lo único que hizo fue enseñar esa doctrina a sus discípulos, y esos discípulos deben obedecer esa doctrina. Por eso acá dice Pablo: ustedes ya no van a seguir caminando por la calle como hombres normales o como hombres mundanos, no. A ustedes han sido adoctrinados en Jesucristo. Voy a decirlo así Señor, ya no andéis en el Señor, que no andéis ya como los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. Y en la vaciedad de sus criterios me tengo que meter con los protestantes. Que andan en la vaciedad de sus criterios, me tengo que meter con los protestantes, porque un pastor mentiroso les llegó y les dijo: oiga, ya no hay necesidad de confesarse con un sacerdote. Yo me puse a analizar y me di cuenta que los sacerdotes son pedófilos, son hombres comunes y corrientes, criterios personales. Y ahí mismo los malos católicos: oh, eso me suena lógico, claro. Y yo que me confesaba con un sacerdote sabiendo que es un hombre común y corriente y un pecador. Ahorita sí ya descubrí la verdad, no me vuelvo a confesar. ¿Y qué es lo que ordenó Jesucristo? Que debemos confesarnos, Juan 20, 21, 23. No, pero mi pastor dice que ya no. Prefiero obedecer a mi pastor que a Jesús. Se salió de la doctrina de Cristo. Se salió. Y aquí nos lo están diciendo. Para esos hombres que tienen criterios propios, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo. Si es que es Él a quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como lo es la verdad en Cristo Jesús, es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre vicio, corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Cuando un hombre es nuevo, es porque se ha dejado adoctrinar de Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. ¿Y quién lo dijo esto? Pablo. Pablo obedecía, y esto se lo voy a decir a los pastores y a los protestantes. Pablo pertenecía a la iglesia de Dios, obedecía a la iglesia judía, la que venía con Moisés, y él comenzó a perseguir a los católicos, pensando que estaban haciendo mal las cosas, que eso no era lo correcto, que debían obedecer las doctrinas de Moisés, los 10 mandamientos. Pero en el camino hacia Damasco, una luz lo enceguece y lo tumba de la cabalgadura, y queda enceguecido. Y una voz escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a su iglesia. Saulo estaba persiguiendo a los que se habían adoctrinado en Cristo, a los que le pertenecían a Cristo. Y Cristo sale en defensa de todos los católicos. ¿Por qué me persigues? Eso le está pasando hoy día a todos los protestantes en el mundo. Persiguen a la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Usted cuándo ha escuchado a un protestante evangélico irse en contra de los adventistas? ¿O los adventistas irse en contra de los evangélicos? ¿O contra los de la luz del mundo? ¿O contra los de la Piraquive? ¿O contra los testigos de Jehová? No, todos en contra de la iglesia de Cristo. Pareciera el mismo demonio diciéndoles: vamos a acabar la iglesia de Cristo. Y ellos, tonticos, se dejaron guiar por un profeta falso que los está llevando a la perdición. Y aquí dice eso: y a vestiros de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. ¿Cuál es esa nueva condición humana? Ya se los voy a leer en el Evangelio. El Evangelio dice, Juan 6, 24, 35. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Y mire cómo es la teología y la pedagogía de Jesucristo para empezar el camino de enseñanza de lo que va a ser el ritual de la Eucaristía, que va a terminar en la última cena enseñándonoslo ya físicamente. Esto es pura pedagogía de la Eucaristía, solo que los hermanos separados lo han tergiversado y así lo han enseñado. Dios les va a llamar a cuentas. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre de Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado, el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a terminar con esta última parte para cambiarle el chip a los malos católicos y a los protestantes. No basta con decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y ya yo soy salvo. Eso no es verdad. El que cree en Jesús es el que le obedece, y es el que está escrito acá: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Esto es: el que me obedece y cree en mí no pasará hambre. El que me obedece y cree en mí
no pasará sed. Entonces, no se trata de decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y todas esas cosas. Eso no sirve para nada. Es el que le obedece. Por eso él dice esa frase: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ese pan vivo es la Eucaristía. Es esa. Pero ¿dónde encontramos eso, César? ¿Dónde encontramos que Él es el pan vivo? Cuando Él toma el pan en Lucas 22, dice, tomó la copa, dando gracias al cielo, la levantó y tomó el pan, dando gracias al cielo, lo levantó y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y lo repartió. Pero lo que repartió fue un pedazo de pan, que es lo que confunden los pastores a los pobres, ingenuos, malos católicos. Eso es un simbolismo, pero no es un simbolismo, porque es que Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Verbo ser o estar. Esto es. Él no dijo, esto se parecerá a mi cuerpo. Esto es pan, pero hágalo como si fuera mi cuerpo. No, él dijo, esto es mi cuerpo, y lo que levantó fue pan. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo se va a convertir en pan. Y luego toma la copa, que es vino, la levanta y dice, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre. Y lo que levantó fue vino. En ese momento se convierte ese vino en sangre. Los católicos lo vemos. Físicamente, no, espiritualmente. Espiritualmente vemos el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pan y en ese vino. Y en ese momento, hagan esto en memoria mía. Le dice a los sacerdotes, discípulos en ese momento, que eso, cada vez que lo hagan, van a recordar, van a conmemorar ese momento. Y por eso es un ritual tan sagrado que desde hace 2000 años hasta el día de hoy se hace tal y cual está escrito. Y pasarán los miles de años de aquí para adelante y se seguirá haciendo hasta que Jesucristo vuelva. Tal y cual como Jesucristo lo hizo hace 2000 años. Porque Él es el pan vivo bajado del cielo. Y entonces es ahí donde ustedes se tienen que dar cuenta que es la Eucaristía lo más sagrado. Por eso, si ustedes se leyeran todo el libro de Juan, capítulo 6, en todo el capítulo 6 ustedes van a encontrar todo una doctrina de la Eucaristía, toda una enseñanza. Por eso en Juan 6:53 van a encontrar, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Porque todo nos va a conducir a la última cena. Toda esa pedagogía que Dios está dando los va a llevar a entender en la última cena. Los va a entender. Y en Juan 6:66 salen los protestantes a decir, no, eso es muy difícil de entender. ¿Cómo que en ese pan está su cuerpo? ¿Cómo que en ese vino está su sangre? No, yo no soy capaz de entender eso. Mejor me voy. Y en Juan 6:66 salen y se van. Porque no son capaces de entender a Jesucristo en esa nueva doctrina, esa pedagogía de que el pan es Él, de que el vino es su sangre. Eso no es capaz uno de entenderlo con la mente humana, eso no es capaz uno de entenderlo. ¿Cómo que Jesucristo se convierte en un pan? ¿Cómo que la sangre de Jesucristo se convierte en un vino? Eso es muy difícil de entender para la sabiduría humana. Por eso es un misterio. Pero si Jesucristo dice que eso es así, para nosotros los católicos, eso es así.
¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Quien coma de mi carne tendrá vida eterna. Quien beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer. El que cree en Jesucristo obedece. Y eso es lo que hacemos. Obedecer. Entonces, ya. Ustedes no hubo necesidad de leerles toda esta parte de acá arriba, que es hermosísima, y podría demorarme toda una hora explicándoles todo esto. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Y cuál es ese alimento que perdura para la vida eterna? El maná que le dieron Moisés, que yo les dije al principio, el maná que esos hombres israelitas comían todos los días y al otro día no podían guardar nada sino que todos los días, es este mismo pan, solo que ya es Cristo mismo el que dice que trabajen por el alimento que perdura en sus vidas. ¿Dónde está reflejado eso? En Juan 6:53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y qué debemos hacer? Todos los días debemos comer su cuerpo y su sangre. ¿Dónde está eso reflejado? En la Eucaristía. Porque los sacerdotes llegan y cogen ese pan y ese vino, hacen una oración y dicen: Señor, manda tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. ¡Pum! Se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Físicamente lo vemos? No. ¿Espiritualmente lo vemos? Sí. En ese momento se convierte en pan, ese pan en cuerpo y ese vino en sangre. Pero eso es tan difícil de creer. Por eso es que Jesucristo, antes de que esto sucediera, Jesucristo había multiplicado los panes y los peces para que ellos pudieran verlo. ¿Cuántos panes hay? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Ah, bueno, díganle que a todo mundo que sienten que eso alcance y va a sobrar. Y físicamente les demostró que 2 panes y 2 peces se multiplicaron para 5 hombres, sin contar mujeres y niños. Y por eso es que comenzaron a perseguirlo. Uy, este es capaz de alimentarnos a todos. Y ya no tenemos que trabajar. Y por eso es que él dice acá: me están buscando porque les di de comer y se saciaron. No busquen el pan, la comida de esta tierra, que al otro día van a tener hambre. No, busquen la comida espiritual. Y ahí es cuando comienza a hablar de esa comida espiritual. ¿Dónde la recibimos? En la Eucaristía. Toda persona que hace la fila y recibe esa hostia está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. César, pero es que ahí estamos recibiendo solamente el cuerpo y la sangre. Hay un momento de impostación de esos 2 elementos, un momento de impostación. El sacerdote coge la hostia y arranca un pedacito y lo echa en la copa. Arranca un pedacito y lo echa en la hostia, lo echa en el vino. Y en ese momento se unen los 2 elementos. El pan no queda por fuera y el vino no queda por fuera. ¿Usted quiere celebrar la Eucaristía? Si usted come solamente hostia, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted tomara solamente vino, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted puede hacerlo de las 2 maneras. El pan y el vino, algunos sacerdotes cogen la hostia, la remojan y se la dan. Válido. El sacerdote puede solamente entregar la hostia, es válida. Hay una impostación allí de esos 2 elementos. No se da el cuerpo por un lado y la sangre por el otro lado, no, se da siempre juntos. Por eso es Jesucristo vivo. La sangre no puede estar separada del cuerpo para que haya vida, tiene que estar junta. Y eso los católicos lo entendemos, pero para los malos católicos no lo entienden. Y para los protestantes están dejados llevar por un pastor mentiroso que es un demonio menos. Amigos, gracias por acompañarme. Espero que ustedes lo entiendan. Toda esta semana voy a hablar de ese tema. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.